Continuamos con más información, esta vez desde Brasil. ¿Qué pasa con la salud del presidente Lula da Silva? Vamos a hablar con Patricio de la Barra, periodista de Brasil. ¿Y qué pasa también con la situación Mercosur-Unión Europea? Patricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Santiago. Sí, preocupante la situación en que se encuentra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue sometido esta madrugada a una craneotomía para tener una hemorragia intracraniana en el Hospital Sírio-Libanés acá en San Pablo. Todo comenzó en Brasilia, cuando él estaba en reunión con el presidente del Congreso, de la Cámara Baja del Congreso, Artur Lira, con algunos otros miembros de su equipo económico. Él comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, fue obligado con un amigo a llegar hasta las dependencias del Hospital Sirio-Libanés, donde le hicieron estos exámenes de imágenes que descubrieron que él estaba con ese problema, una hemorragia interna provocada por la caída que tuvo el 19 de octubre, cuando tuvo este accidente El domiciliar, doméstico, se cayó. ¿Sí? el accidente doméstico que ¿Perdón? había tenido y con estas Exacto. consecuencias. Ahora, qué raro que después de tanto Es, tiempo no tuviera ningún control, Patricio, para detectarlo. bueno, eso llama, Santiago llama mucho la atención porque él después de eso, claro, el primer día, al día siguiente dejó incluso de viajar, tenía un viaje programado para Rusia para encontrarse con el presidente Putin y también participar de la reunión de los BRICS, pero no consiguió hacerlo. Aún así, él viajó para Montevideo, estuvo en Río de Janeiro presidiendo el G20, realizando actividades normales. Ahora, lo que explican los médicos es que este coágulo, este sangramiento que se le produjo en el cerebro, fue algo que fue acumulándose durante los días y aumentado por la intensa actividad que él estaba desarrollando. Llama mucho la atención todo el cuadro, cómo se presentó, cómo llegó hasta acá a San Paulo para ser tratado y operado. La operación incluso tenía dos alternativas, una destaparle el cráneo y la otra hacer un dreno, hacer una pequeña perforación, un dreno, que fue lo que acabó ocurriendo Claro, para sacar el exceso de sangre que le estaba comprimiendo el cerebro. ahí, ¿cuáles Esto, son las consecuencias, sí, Patricio, que puede tener? ¿Cuál es el estado exacto. actual? Sí, te iba a comentar eso justamente. Después del primer boletín, que fue a las 4 de la madrugada, como lo informamos incluso en la emisora, los médicos Rogerio Tuma, que es un neuro, Marcos Taval y Roberto Calil, que lo asistieron, indicaron que le habían conseguido hacer todo sin ningún problema, incluso no tuvo grandes efectos colaterales, cualquiera de las cosas que tomó, incluso para él tomar anestesia, un hombre de 79 años, ya muy próximo de los 80, resistió muy bien y no tendrá efectos colaterales. Se pensaba que podría haber quedado con, por ejemplo, deficiencia para hablar o para algún otro reconocimiento, pero no, dice que Ujú. hasta el momento él se ha comunicado muy bien con toda la gente que lo acerca, ya pidió que le hicieran un escritorio o una oficina cerca, porque él va a tener que estar entre 24 y 48 horas en terapia intensiva con un dreno en el cerebro, y posteriormente tendría que estar 30 días sin grandes actividades, lo que Claro. seguramente a estas alturas, como está la situación en Brasil, como está la popularidad de él, como está la situación del Partido de los Trabajadores, difícilmente él va a poder aceptarlo, porque es el único hombre que podría convencer al Congreso, por ejemplo, de aprobar estas medidas económicas que son urgentes y importantísimas para Brasil. Entonces, todo esto forma un cuadro que es bastante complicado. Decía un líder del Partido de los Trabajadores que Lula da Claro. Silva, ya pensando en el 2026, era el plan A, B, C y D del Partido de los Trabajadores. Es decir, no hay otra persona que lo pueda sustituir para ser candidato a enfrentar a una derecha que está creciendo día a día acá en Brasil, ¿no? No hay reemplazante, y hablando de la derecha y entendiendo que Brasil con el atentado a Jair Bolsonaro se conmovió mucho, ¿qué pasa con la sociedad hoy respecto a su líder, entendiendo que la situación económica en Brasil es compleja?
Bueno, es interesante lo que acabas de mencionar porque acá todo se maneja a través de las redes sociales. Recordemos que la gran prensa, la prensa más importante, es muy favorable y estuvo en la campaña electoral participando activamente con Lula da Silva. Y donde tú ves, por ejemplo, el reflejo realmente lo que la sociedad siente es en las redes sociales. Entonces las redes sociales hoy, debido a esta polarización de fuerzas, ha criticado mucho Lula da Silva y bueno, y de cierta forma, en forma hasta un poco con maldad, pidiendo que ojalá se quede un poco más tiempo en la clínica, entre otras cosas. Y se compara el caso de él justamente con Bolsonaro, cuando la gente de izquierda que lo fustigaba, eh, lamentaba que la puñalada no hubiese sido más profunda para que hubiese terminado a ver, con la muerte de Jair Bolsonaro. En estos Ujú. momentos ocurre prácticamente lo mismo con Lula da Silva, en un enfrentamiento que realmente llega a lo insano, ¿no? Es complicado Claro. lo que se está viviendo en estos momentos en términos de pensamiento de la población. Te diría que en estos momentos la población está muy frustrada, Lula da Silva no alcanza al 30% de su popularidad, por todo lo que ha ocurrido, es decir, Bajo. por todo lo que ha ocurrido con la economía, una deterioración, un aumento de la tasa inflacionaria, una devaluación fuerte del real, ya está sobre el 6 reales por un dólar, y una serie de cosas más que han ido ocurriendo, y ahora con esto de la presentación de este paquete de medidas que le han llamado acabouzo fiscal, va a tener que hacer recortes en áreas importantes como la educación, son 42 mil, 42 mil, perdón, 42 mil millones de dólares, de reales, y en las áreas de salud y también en algunos beneficios sociales que estaba presentando este gobierno, es decir, haber un Ujú. recorte generalizado y esto para esto tendría que contar incluso con el apoyo del Congreso, ¿no? Ahí te pregunto, porque algunos países no lo tienen, como el caso México, otros sí. En nuestra Argentina siempre genera mucha controversia. ¿Qué pasa con los vicepresidentes? ¿Qué pasa con el posible reemplazo de José Ignacio Lula da Silva? Sí, tú sabes que Geraldo Alckmin es un hombre que salió del PSDB, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es uno de los antagonistas incluso al Partido de los Trabajadores. Después se alineó con Lula da Silva, a pesar de que lo había criticado duramente, lo trataba de lo peor posible, y ahora está siguiendo con él la posibilidad de ocupar la presidencia. De hecho, ya tomó algunas medidas, fue hasta Brasilia, estaba en San Paulo, para seguir la agenda que había preparado Lula da Silva, atención a algunos primeros ministros como el de Eslovaquia, perdón, y algunas otras actividades. Pero justamente lo grave del asunto es que sería un hombre con una política absolutamente contraria a la del Partido de los Trabajadores. Y eso preocupa a la sociedad, principalmente a la gente que sigue a Lula, que es lulista y que pertenece al Partido de los Trabajadores. Había una contradicción muy grande que Geraldo Alckmin pudiese ocupar la presidencia en el caso de una ausencia mayor de Lula da Silva, ¿no? Ujú. Bueno, muchos en redes sociales dicen que ese dolor de cabeza se lo genera la presidencia de la Argentina en el Mercosur. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, tú sabes que hubo una reunión muy importante, la 75ª reunión de cumbre en Uruguay, liderada por el presidente o el presidente saliente, Lacalle Pou, donde había una meta, y la meta era fundamental, de firmar un acuerdo con la Unión Europea que se venía Ujú. postergando por 25 años. No se sabía si la líder o la presidente de la Unión Europea estaría presente, pero al final estuvo presente y se firmó este acuerdo, pero es un acuerdo que te diría que es muy frágil, ¿por qué? Porque interesa lógicamente a Lula da Silva, indicando que podría ser un punto de partida para que eh, pudiese haber una libre negociación, pero ¿qué es lo que ocurre? En estos momentos hay una fuerte presión para que este acuerdo no llegue a finalizarse en los próximos 6 meses. Recordemos que Francia, Emmanuel Macron, se mostró absolutamente contrario a la firma de este acuerdo e incluso más. Hace algunos días atrás hubo unas declaraciones muy fuertes de la ministra de Comercio Exterior de Francia diciendo que no se iría a permitir este acuerdo. A ellos se suman Italia, Polonia,
que tienen serias dificultades. La otra, que también juega contra a los intereses de América del Sur, es que las montadoras de vehículos, por ejemplo, tendrían aranceles cero para importar sus vehículos hacia América del Sur, es decir, a los países componentes del Mercosur, y esto lógicamente que iría en contra de la industria nacional, tanto en Argentina como acá. Acá hay 22 montadoras de vehículos. Imagínate competir con un vehículo europeo, que ya viene en mejores condiciones, y que vendría a precios mucho más bajos. También ocurre con China. China seguramente no irá a permitir este acuerdo porque ellos importan muchos vehículos hacia América del Sur, principalmente estos 4 países, incluyendo Chile, que es un país observador. Entonces, la situación no es de las mejores. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a tener duro trabajo para convencer a los países que componen la Unión Europea para que este acuerdo pueda avanzar. Primero son 6 meses para que haya traducción para todos los países y enviarles la documentación. Y después este trabajo de convencimiento de las ventajas que podrían tener los agricultores franceses, por ejemplo, cosa que es medio difícil de creer que va a competir con productos tal vez mejores y más baratos que los que se producen en estos momentos en Francia, Bélgica, Polonia y otros países, ¿no? Claro, porque entendamos que la competencia es sana, pero no es sana para el que es derrotado. Y acá hay muchos conflictos de intereses entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Hasta qué punto yo voy a poder enviar lo que me sobra y comprar lo que me falte? ¿O tenemos superposición de productos? Exactamente, y ahora hay otro factor, te digo, otro factor que juega también en esto del Mercosur. Recordemos que el próximo año tendremos un cambio de presidente y el cambio, te diría, de ideología hasta, si se quiere, en Estados Unidos. Donald Trump no creo, por ejemplo, que permita esta idea que surgió dentro del Mercosur de crear una moneda única y que puedan hacerlo también, igual que los BRICS, por ejemplo, dejar de lado el dólar para poder negociar en una moneda que ellos podían crear, lo mismo que se está proponiendo acá en América del Sur. No creo que sea permitido, es decir, las sanciones serán muy duras, tal vez no sean permitidas. Incluso ahora, con la presidencia seguramente de Javier Milei, durante estos próximos 6 meses, no va a ser aceptado ese tipo de cosas y van a intentar justamente dialogar con los demás países para no endurecer la política económica, diplomática y comercial, en definitiva, con los Estados Unidos, ¿no? Sin duda, vamos a seguir de cerca la salud del presidente de Brasil y claro, en un contexto donde la economía tampoco da tregua, no es momento de poder tomarse esa licencia de los 30 días. Él lo sabe, el presidente lo sabe, veremos si su salud se lo permite, ¿no? Sí, exactamente. Están todo el mundo preocupado justamente por eso, porque como te decía, no hay una alternativa dentro del partido de la situación en estos momentos que pueda tomar las riendas del el país, principalmente de la economía, de los proyectos que hay ya inmediato a corto plazo y de todo lo que puede ocurrir en el país con esto de que se está disparando la inflación, de que se está disparando los precios, además de las dificultades Claro. que tiene Brasil para poder exportar, ¿no? Con estos acuerdos que tiene que firmar o bilaterales con la propia China, con Estados Unidos, a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces son cosas son muy complicadas, no solamente para Brasil, como también para el interior del Mercosur, y seguramente van de una cierta forma, a revertirse en algo con Argentina, que también está tomando un camino bastante diferente al de Brasil, ¿no? Sin duda, pero es nuestro principal